Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido? ¿Qué os han parecido nuestros stands? Muchas novedades. Networking a tope. ¿Qué tal con los patrocinadores? Imagino que bien, ¿no? Pues bueno, vamos a seguir con el programa, con lo prometido. Estamos ya directos a uno de los ponentes esperados en nuestras jornadas técnicas de siempre. Se trata de una persona que, como con la anterior, también presumo de compartir pasión. El balonmano. Sí. De todas formas, es una persona con la que comparto muchísimas cosas. Además, es nuestro no, voy a dejarlo en que es mi partner favorito. ¿Eh? Es una persona especialista en temas biocidas, en desarrollo de productos veterinarios desde el año 93. Uf, ha llovido desde entonces. No, con esto no quiero decir que sea mayor, simplemente que tiene mucha experiencia. Tiene mucha experiencia. Presumo de tenerlo como compañero, como partner y como amigo. ¿Eh? Es un lujo poderos dejar en manos de el director técnico de DTS Valve, Óscar Aristizábal. Adelante, Óscar. Hola, buenos días. Muchas gracias, Diego, por tu presentación. Muy amable, como siempre, y es verdad que compartimos esas pasiones. Buenos días a todos en una edición un poquito especial en la que, bueno, pues, virtualmente estamos todos juntos y espero que podamos pasar, como siempre, un rato agradable y compartiendo, bueno, como siempre, exponiendo nuestro conocimiento, nuestro know-how, hasta dónde llegamos y lo que para nosotros pueda ser transmisible. Tendréis que entender que hay cosas que pertenecen al secreto de empresa y por tanto no podrán salir. Bien, vamos a empezar con la presentación. Como ya sabéis todos, la jornada hemos decidido que la conferencia se titule Descubriendo la versión en la blatela germánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues como dijo el escritor, vamos a hablar de nuestro libro. ¿Vale? Esto siempre es nuestro libro. No pretendemos sentar cátedra, no pretendemos contradecir a nadie ni nada por el estilo. Como sabéis, en nuestro ánimo lo que está es compartir conocimiento, como decía, y sobre todo exponeros hacia dónde y por dónde trabajamos, ¿vale? Para que de alguna manera, si podemos, algunas cosas nos vayan quedando un poquito más claras. Vale, para ello vamos a empezar ya, pues haciendo como siempre un pequeño índice, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña introducción respecto a algunos conceptos que a mí me gustaría repasar. Vamos a ver cuál es el estado del conocimiento actual, hasta ahora a ver por dónde han ido los tiros, qué sabemos, qué no sabemos. Vamos a explicaros un poquito nuestra experimental, ¿vale? Tanto a nivel de laboratorio como a nivel de campo, y vamos a intentar enumerar algunas conclusiones que obviamente son provisionales. Como todo en ciencia, esto tendrá validez hasta que nosotros mismos nos contradigamos o hasta que venga alguien y nos contradiga. Bien, para empezar, lo que me gustaría sobre todo es establecer una terminología. A mí, la traducción directa de aversión por aversión, tal cual, del inglés, no me parece acertada. Y no me parece acertada porque aquí estamos hablando de términos alimenticios, ¿no? Y en general nadie se expresa como que tiene una aversión a algo. Está más en el diccionario lo define como respecto de personas o cosas, ¿no? Más que el tema de alimentos. Cuando nos referimos de alimentación, en general hablamos de asco, repugnancia o rechazo, ¿no? Yo creo que la palabra rechazo, que podría tener un equivalente en inglés del de deterrence, sería la más apropiada en este caso. Pero seguiremos con lo que ha quedado implantado, que es el término aversión, ¿no? Por eso de ahí el título. Bien, vamos a ver de dónde venimos, ¿no? La aversión, circulan por ahí fuentes que dice que se detecta a finales de los 90 y digamos que se le da el patrocinio de esta apreciación al doctor Schall de North State Carolina University. Y bueno, me he puesto a indagar un poquito en las fuentes de esta universidad y para mi sorpresa, pues me he encontrado que realmente su primera publicación
acerca de lo que comen o no comen las cucarachas, cómo se alimentan o cómo se comportan, corresponde al año 2004, junto con otro investigador, hacen un artículo sobre la eficacia del boro en forma de ácido bórico y de tetraborato y en sus combinaciones con múltiples azúcares, ¿no? Es curioso que lo que obtiene y el resultado, la conclusión de este estudio es que se obtiene mucho más éxito con los azúcares simples que con los azúcares complejos. Bien, esto sirva como nota anecdótica. Después el doctor Sal, por supuesto, ha hecho muchísimos trabajos y nos ha aportado mucho. De hecho, lo veremos en la parte, digamos, de state of the art. Bien, en cuanto a la percepción general de este problema, me gustaría establecer que puede ser una percepción global o local. Entiendo que a medida que se va produciendo noticias en diferentes espacios del globo terrestre, pues se va adoptando una percepción más global del problema, lo cual no quiere decir que sea entera. Es decir, hay más puntos donde surge esto y posiblemente pueda conducir a que sea global. Pero hoy por hoy yo diría que son cuestiones locales. Puede tener más o menos extensión, pero son cuestiones locales. Hablamos de resistencia o rechazo, como decía antes. Pues bueno, veremos que no es una resistencia realmente, sino que es un rechazo, como quedará patente. Y de hecho, habréis visto todas esas imágenes cuando se habla de la aversión al azúcar, donde ponen una jalea frente a otra cosa que en general no se explica y se ve todas las cucarachas en torno a esa otra cosa. Bueno, pues esa otra cosa es mantequilla de cacahuete, ¿vale? Entonces, hombre, yo no sé vosotros, pero a mí entre una cosa y otra, así en puro, pues digamos que tampoco me convence mucho. Y sobre todo porque es de fresa y a mí particularmente la fresa no me gusta. Pero quiero decir con esto que esas pruebas, y lo vamos a ver, esos choice test donde es sí, no, dan respuestas, pero hay que tomarlas en lo que valen. Bien, ¿qué objetivo pretendemos? Pues bueno, pretendemos valorar todos los aspectos teóricos, obviamente, para eso hacemos una introducción al estado del conocimiento, ¿vale? Y por otro lado, lo que queremos también es probar nuestras hipótesis y algunas más que nos llegan y también contrastar las tesis, esas que están establecidas por los estudios de todas estas universidades, ¿no? E investigadores. Y por supuesto, extraer algunas conclusiones que sean de tipo práctico. Bien, para ello vamos a empezar por tener claro, o por lo menos si algo se puede tener claro, es qué es lo que sabemos hasta ahora en este tema de la aversión, ¿no? ¿Qué nos dice la ciencia publicada? Bien, os voy a exponer una serie de artículos relevantes de la última década. Tener en cuenta que en ciencia los últimos 10 años es un espacio reciente, es un espacio moderno. Son estudios que en general suelen llevar mucho tiempo, veremos que hay algunos de tipo genético, y esto lleva tiempo, el análisis, el contraste, y al final el tener todos los datos y poder extraer conclusiones que sean respaldables y luego pues conseguir que lo publiquen las revistas científicas. Bien, como os decía, hay varios aspectos que vamos a repasar en este estado del conocimiento, que son la genética, la anatomía, la reproducción y la alimentación. Bien, sobre genética, bueno, pues ha avanzado mucho la genética y el estudio del genoma nos ha dado que es el más amplio que existe en un artrópodo, ¿no? Tiene una serie de genes quimiosensoriales que ninguna especie, ningún artrópodo hoy por hoy le llega, ¿no? Y se ha visto que hay una evolución más en los receptores gustativos que en los receptores de olor, que no es particularmente. Sin embargo, los gustativos sí. Y bueno, esto los historiadores, los científicos, como veis ahí abajo, bueno, pues establecen que presumiblemente sea debido a la ecología química. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que probablemente debido a los cambios que ha sufrido el entorno de las cucarachas, que recordemos que son insectos domésticos, insectos comensales que dicen los ingleses, ¿no? Los anglosajones, nosotros hemos cambiado mucho en los últimos 30 años, ¿no? De cómo se comía, de cómo se vivía, a la actualidad ha cambiado muchísimo, incluso la presencia de sustancias químicas que hace 30 años no proliferaban y que proliferan mucho más. Fijaros que hoy se hablan ya de microplásticos, etcétera, etcétera. Eso implica una serie de polímeros, ¿vale? Entonces, bueno, pues el aspecto genético es un ser vivo que ha experimentado una gran evolución. Por otro lado, a nivel anatómico también se ha descubierto que el aparato bucal es complejo, no es algo que tenga una única misión, ¿no? Que sea
minimizar la comida para poder ingerirla y que entre bien en el tracto digestivo y tener un cierto, vamos a decir, un cierto sentido del gusto, ¿no? Han determinado, pues a base de la utilización de inhibidores químicos, pues se han dado cuenta, por ejemplo, que eso, que las paraglosas, como veis en el diagrama de la derecha, que está justo en la entrada del aparato bucal, bueno, pues tiene una gran sensibilidad a los fagoestimulantes. ¿Qué ocurre? Esto es lógico, ¿no? Los fagoestimulantes es lo que va a hacer que los insectos detecten y vayan hacia la comida, ¿no? Pero luego en la parte, digamos, de los palpos, se diferencia entre los palpos labiales y los palpos maxilares en que unos trabajan mucho más o son más receptivos a los elementos disuasorios y otro más a los fagoestimulantes. Esto, lógicamente, lo que viene a establecer es un criterio evaluador, ¿no? Primero, esto es lo que en principio debería o me gusta, me atrae para comer, y luego analizar un poco más si esto realmente, bueno, pues debemos o no debemos comerlos. Viene a ser un poquito pues como las papilas gustativas, ¿no? En general, lo amargo, no siempre, pero lo amargo nos previene de determinados sabores, por eso el azúcar es un fagoestimulante, por ser el sentido contrario, o la percepción contraria, y pasa lo mismo con los otros dos sentidos, ¿no? Que son antagonistas. Y es por esta razón, para que podamos preservar un poquito más. Bien, por otro lado, en aspecto anatómico, se ha podido comprobar que la latencia, es decir, el espacio que sucede entre la llamada de atención o que provocamos una actividad de tipo sensorial y la respuesta, es menor cuanto más cantidad de compuestos volátiles se emiten. Probablemente porque precisamente toda esa cantidad de elementos volátiles dificulte diferenciar si realmente merece la pena o no una respuesta, ¿no? Y bueno, también se ha visto que por estos investigadores, fijaros que es del noviembre de 2018, hace nada, se ha visto que tienen mucha más presencia cuando los fagoestimulantes son azúcares o lípidos que otro tipo de sustancias. Por contra, en otras zonas esto no sucede así, ¿vale? También se ha visto que la latencia aumenta y la cantidad de azúcar disminuye cuando se bloquean químicamente las piezas bucales, eso que veíamos de las paraglosas, los palpos labiales y maxilares, etcétera, etcétera. Bueno, pues se produce una alteración en el comportamiento, ¿no? Bien, siguiente aspecto anatómico es la ecdisis. La ecdisis se produce en el cambio de estadio, es decir, es la eliminación de la parte del exoesqueleto. En una especie de cucaracha, que tiene cierto tamaño y se puede operar con ella, se ha visto que inyectando suero salino, bueno, creo que el último estadio era como de 33 días, una cosa así, bueno, pues se conseguía aumentar hasta en 2 semanas inyectando suero salino en la parte del abdomen, vamos a decir, ¿no? Pero por contra se ha visto también que si a este suero salino se le introducía azúcar, se conseguía que se produjera la eliminación del exoesqueleto y el cambio de estadio. Esto viene asociado a la hormona ecdisteroide que, curiosamente no, es así, su biología, cuando minimiza su concentración es cuando se produce este salto. Y al parecer el azúcar, la glucosa, tiene mucho que ver en la minimización de este esteroide del cuerpo de las cucarachas. Bien, en el aspecto de reproducción, una cosa que es bastante curiosa es que el azúcar tiene mucha importancia en la maduración sexual. Se ha comprobado que cuando se coge hembras recién nacidas y se les expone a una dieta de elección entre glucosa o fructosa, se produce una maduración sexual más baja. De hecho, también se observa que la respuesta a los estímulos sexuales también es mucho más baja. Estos investigadores asocian el hecho de que, porque aunque coman menos, que de hecho comen menos, o sea, no renuncian por comer más a ese desarrollo tardío, ¿no?
prefieren asumir ese desarrollo tardío que comer, probablemente asociado a que, bueno, pues toda una historia de memoria genética de que detrás del azúcar había una toxina ha hecho que ellos se retraigan, diciendo, bueno, quizás mi maduración sexual va a ser más baja, quizás mi proceso reproductor se va a alargar en el tiempo, pero al menos estoy vivo como especie, ¿no? Y no fallezco. Bien, esto es lo que os comentaba antes respecto a la maduración y de las respuestas, ¿vale? Y bueno, pues sin más ya os lo había anticipado. En respecto a la alimentación, por ejemplo, estos investigadores, también en el año 2018, llegan a la conclusión de que la selección de azúcar pues, prefieren maltosa y sacarosa, es decir, son más fagoestimulantes que sobre la glucosa y la fructosa, cosa que otros estudios pues parece ser que ya no concluyen lo mismo, ¿no? Una cosa que es curiosa, porque se ha hablado mucho respecto de la dominancia o no dominancia en base a la utilización de cebos, de que si va quedando los que presentan aversión respecto a los que no presentan aversión, porque los que no presentan aversión, perdón, van a ingerir los cebos con base a azúcar y por lo tanto van a quedar los que no presentan aversión. En un estudio que se ha hecho mestizando cepas con aversión a la glucosa y cepas salvajes, se ha obtenido pues una respuesta, se ha obtenido unos herederos que responden mejor que las que tienen aversión a la glucosa, pero peor que las salvajes. Pero sí que lo que se ha visto, por lo menos en este estudio, es que no es una mutación como tal, ¿vale? Es decir, y además no es una mutación dominante, sino que al final se produce eso, un mestizaje. Posiblemente esto produzca y pueda producir que en diferentes generaciones, al igual que pasa, por ejemplo, en humanos con el mestizaje, al cabo de X generaciones puedan aparecer nuevas cepas salvajes y nuevas cepas con aversión a la glucosa, pero no lo dice el estudio. Bien, ahora vamos a ir a la parte experimental. En la parte experimental creo que es importante pues destacar, como os decía antes, hablamos de nuestros experimentos, hablamos de lo que hemos visto en el laboratorio y hablamos de aquello, lo vais a ver, de hecho hay una serie de vídeos para ilustrar un poquito y para que no sea esto tan pesado solo oírme a mí, vais a ver una serie de vídeos en las que contrastamos, como os decía, algunas cosas e intentamos valorar otras que hemos visto nosotros, ¿vale? Entonces, en esta experimental, ¿qué vamos a observar? Bueno, pues vamos a hacer una serie de test de elección simple, como os decía, sí no, y vamos a observar la latencia y la permanencia. Como os decía, la latencia es el tiempo que transcurre desde que producimos un efecto sensorial hasta que acuden al cebo, y la permanencia, el tiempo que reside en ese cebo sin cambiar. Los vídeos están acelerados, ¿vale? Entonces, porque si no son largos, nuestro protocolo establece 10 minutos mínimos de observación, bueno, y entonces, pues aparte de que es muy aburrido, no tiene tampoco mucho sentido. Entonces nos vamos a centrar sobre todo en la permanencia más que en la latencia. ¿Por qué razón? Bueno, porque son condiciones de laboratorio, veréis que están en jaulas, por lo tanto no tienen competencia con algo exterior, solo tienen competencia entre ellos dos, ¿no? Entonces no existen otros estímulos que les altere o que les llame o que puedan retrasar el acudir al cebo que se les ha puesto. Bien, aquí vais a ver un vídeo que son sin glucosa y con glucosa, ¿vale? Veremos este otro vídeo, que son con azúcares simples frente a azúcares complejos.
Vemos ahora cómo se comporta frente a cebo con y sin proteínas. Vemos también cómo se producen o cómo se comportan frente a los con lípidos o sin lípidos. ¿Vale? Todo esto ha sido realizado en bases neutras. Bien, luego la cosa que es importante y es de dónde venimos, ¿no? Es decir, nosotros cuando empezamos este estudio, hace ya tiempo, hace 3 años, teníamos un gel que entendíamos que funcionaba bien hasta que se nos alertó de que y lo hemos probado respecto a la cepa canaria, pues no se comportaba ninguno, ¿no? Dijimos, bueno, pues si no se comportaba ninguno, vamos a probar, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos? Pues bueno, lo primero, lógicamente, es observar en el laboratorio qué es lo que ocurre con el cebo que nosotros tenemos y la cepa canarias. Y esto es lo que ocurre. Después, bueno, vamos a ver nuestra base con y sin azúcares para contrastar esa tesis de que tienen aversión a la glucosa o no. Y lo que sucedió fue esto. Bien, y ahora vemos cómo se comportan con menos azúcares. Es decir, la base que nosotros teníamos, hemos visto que, bueno, pues tal vez podría ser que no fuera una aversión frente a la glucosa, sino frente al hecho de que tuviéramos demasiada concentración de azúcares en el cebo, y esto es lo que nos encontramos, ¿no? Después tuvimos una cuestión muy curiosa, decidimos suprimir alguno de los grupos alimenticios y hacer un cebo diferente, y nos encontramos con esta respuesta.
Bien, y a la actualidad, pues tenemos estos prototipos, que vais a ver, pues cómo se produce, bueno, una actividad frenética en ambos, ¿no? De hecho, ya vamos hilando muy fino, ¿no? Mejorando sobre, pues, cuál es el tipo, aquí sí, de latencia sobre uno y otro, cuál es la permanencia, si hay más permanencia sobre uno y otro, si tenemos una respuesta de latencia de linfas mayor o menor en uno que en otro, etcétera, etcétera. Vale, ensayos de campo. Hemos realizado ensayos de campo y para ello hemos contado con la inestimable colaboración de dos empresas, de Faicanes y de Compra, a las cuales queremos agradecer el esfuerzo que han realizado, el tiempo que le han dedicado y sobre todo la aportación de su experiencia. Y que la verdad es muy gratificante porque siempre nos proporciona, aparte de las situaciones de campo, qué es lo que sucede visto por expertos, están acostumbrados a ver el comportamiento en campo de esta cucaracha. Y bueno, pues una de las cosas que hemos querido valorar o que valoraran fuera la latencia, el efecto de llamada, ¿no? Es decir, como decíamos, ese tiempo de respuesta desde que se pone hasta que acuden. ¿Tiene importancia? Sí, tiene importancia. ¿Hay que darle excesiva importancia? Pues depende. Como todo, y no quiero ser, como decía un gallego, ¿no? Depende, no quiero ser gallego, pero lo cierto es que sí que es importante que en determinadas situaciones la latencia se acorta, es decir, reaccionan rápido, ¿no? Para tener un control inicial mucho más rápido. Pero también es cierto que el cebo queda expuesto y que, por tanto, aunque la latencia sea un poquito más lenta, quizás sea mucho más importante el segundo concepto, que es el de permanencia. Es decir, que una vez que hayamos llamado la atención, lo hayan detectado, ¿vale? Aunque acudan con más retraso, permanezcan. Teniendo en cuenta siempre que la latencia va a estar muy condicionada por el entorno, ¿vale? Bien. Y por último, el entorno, ¿no? ¿Qué ámbito de control queremos ensayar? Obviamente no es lo mismo higiene alimentaria, hostelería, residencial, en fin, toda una serie de entornos no se comportan de la misma manera. Bien, como os decía, pues el entorno de hostelería tiene unos objetivos muy claros, también es mucho más complejo porque la competencia es mucho mayor, porque los estímulos son mucho más amplios y mucho más variados y por lo tanto el cebo va a competir con estos estímulos, ¿vale? En el aspecto residencial, sin embargo, pues no, pero también por otro lado puede que sea mucho más selectivo, ¿no? ¿Qué hemos encontrado? Bueno, pues lo que nos hemos encontrado es que en hostelería hemos obtenido muy buenos resultados. No hemos tenido una buena latencia, ¿vale? Porque no ha sido rápida, quizás tampoco nos hemos preocupado de ello, nos ha preocupado mucho más, como decía, la permanencia, es decir, el hecho de que cuando acudan las cucarachas se queden y consuman por el efecto multiplicador que tiene en todos los aspectos el hecho de consumo, ¿vale? Porque a su vez también, como habéis visto en los vídeos, el hecho de la permanencia, nosotros observamos que produce un fenómeno gregario, un fenómeno de agregación en torno a el punto de consumo y eso nos parecía algo importante a conseguir. Por otro lado, bien, como estaba diciendo, por otro lado, hemos visto ese aspecto, ¿no? Y hemos visto que, bueno, no se ha comportado igual en hostelería que en residencial y eso, digamos que entraba dentro de lo previsto. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues los objetivos, como diré, quizás hay que ir centrándolos, ¿no? En cuanto a la composición, nosotros lo que hemos observado es, y bajo nuestro punto de vista, no cabría esperar otra cosa, es el hecho de que tiene que ser variado. Hemos visto que el azúcar tiene importancia, los azúcares en general tienen importancia en el desarrollo de la especie. Obviamente, tanto los lípidos como
las proteínas también tienen que formar parte de la dieta. Por lo tanto, lo que nosotros creemos es que tiene que ser una composición con un cierto balance, ¿vale? También es cierto que veíamos esa capacidad de detección de los azúcares, pero claro, si esos azúcares van disimulados, acompañados de otras sustancias, quizás, y hemos visto que así es, la cucaracha que tiene aversión a los azúcares, aversión a la glucosa, se le puede engañar. Es un poquito aquello de la triple vírica que se le da a los niños impregnada en un azucarillo, ¿no? Es muy amarga, pero dentro del azucarillo va. Aquí es un poco al revés, ¿no? Vamos a intentar meter azúcar dentro de la composición en unas concentraciones muy determinadas, muy concretos y una composición de azúcares muy concreto para que eso sea admitido como un alimento viable. Es decir, no piensen que detrás está el tóxico, ¿no? Por otro lado, también, como os decía, los ámbitos preferentes tenemos que decidir, porque no es lo mismo el entorno de hostelería que el entorno residencial o el entorno de alimentación. Alimentación, hostelería son muy próximos, hay una serie de estímulos, hay una serie de hábitats muy claros, hay una concurrencia en un entorno muy determinado. Sin embargo, en el aspecto residencial, las cucarachas están lejos de las fuentes de comidas, condiciones normales, no hablo de infestaciones graves, hacen viajes hacia zonas de posible alimentación, están mucho más habitadas permanentemente las viviendas, lo cual les retrae en su actividad. Entonces, bueno, ¿qué es importante para nosotros? Bueno, pues nosotros entendemos que hoy por hoy para el sector es mucho más importante el ámbito hostelero y alimentario que el residencial, que las viviendas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar? Bueno, pues tener unos resultados, digamos, adecuados en viviendas, pero sobre todo tener muy buenos resultados en entornos alimentarios, ¿no? Y por último, pues esta pregunta, ¿no? ¿Es posible hacer afirmaciones absolutas? Bueno, pues yo os diría que después de formular esta pregunta a dos de las personas que trabajan en este proyecto, bueno, pues me han dicho que no. Y después de 3 años, no tener afirmaciones absolutas quiere decir e indica la complejidad del problema. No tenemos afirmaciones absolutas, pero sí tenemos bastantes certezas, ¿vale? Sabemos, y cada vez más, por dónde se comporta, por dónde puede actuar y por dónde puede evolucionar, y en ello estamos. Bueno, sin más, no me queda más que despedir, dar las gracias a Roberto Fañanás, que es el que lidera este proyecto de investigación, y a Eugenia Arroyo, que es su segunda de a bordo, y que, bueno, pues son los que se encargan de trabajar para todos nosotros en este proyecto. Como digo, muchas gracias. Nos vemos en la ronda de preguntas. Ahí estaré para responder a lo que pueda y a lo que sepa. Y bueno, pues Diego, muchas gracias por la oportunidad como siempre y un placer estar con vosotros.